Cuando yo pienso en rituales y metáforas, el modelo generado por Joseph Campbell, con mi falta total de respeto por los grandes maestros, siempre hago mi propio filtro, así que cuando vean el libro de Campbell van a ver algo distinto de esto que está en el pizarrón, pero es su inspiración, es un homenaje, dicen, ¿no? Cuando copian a los grandes artistas. Este es mi homenaje a Campbell. Respeta todos los principios. Paralelo esto de que ocurre en las conciencias morfogenéticas, ¿no? De que en distintas partes del planeta se desarrollan los mismos inventos, aún sin tener contacto entre ellos, o ideas similares de pensamiento, y sin posibilidad de que alguien copie a alguien. Simplemente este campo morfogenético está listo para traer ese invento o esa idea y se genera. Joseph Campbell tuvo su correlato en Rusia, que se llama Vladimir Prop. Vladimir Prop se centró sobre los cuentos de Rusia, y el modelo de cómo cada historia, cada cuento, cada mito, cada leyenda tiene la misma estructura. Como si hubiese algo en los seres humanos que organizamos la conciencia de esa manera, y que cuando creamos cuentos, historias, y más aquí libros, novelas, cualquier tipo de producción que es una historia, tiene todos estos pasos o alguno de estos pasos. Durante algunos años, alumnos que veían este material me convocaban para los cursos y entrenamientos de guión para cine, televisión, o para grupos literarios que necesitaban esta estructura. Si ustedes piensan desde las Guerras de las Galaxias a Harry Potter, todas esas tienen esta estructura. La de la Guerra de las Galaxias especialmente porque George Lucas era discípulo de Joseph Campbell. Las pruebas, entonces, a veces nos las pone el mentor. Ahora tenés que ir a conseguir no sé qué cosa, ahora tenés que hacer tal cosa. O se nos presenta la prueba en la vida, entonces vamos al mentor y mirá, al coach, al terapeuta, al maestro, al rabino, ¿no? Me pasa esto, ¿cómo resuelvo? Y con distintas habilidades nos dan los recursos para viajar a través de las pruebas. En cada una de las pruebas, en las historias, el héroe consigue un objeto de poder como símbolo de su recurso. Un casco, una espada, una capa, una copa. Va viajando, se fortalece, está listo para lo que quiere conseguir, lo que va a solucionar el problema de él o de su comunidad. Pero antes aparece el guardián. El guardián es aquel que nos prueba si estamos listos para conseguir el don. ¿Vieron cuánta gente consigue el don antes de estar lista? Y el don se convierte en maldición para ellos. Ganan mucho dinero antes de estar listos de saber qué hacer con el dinero. Se hacen famosos antes de saber qué hacer con la fama. Consiguen mucho poder antes de saber qué hacer con el poder. ¿Sí? El don, a veces, este es el camino que se llama el camino del falso héroe, que toma el don, lo roba, se dice en las historias. Consigue salud, dinero, amor, prestigio, poder, alguna de estas cosas sin estar listo. Y el don termina destruyéndolos. Pueden buscar en su propia historia. En mi propia historia yo hice 2 veces mucho dinero. Y las 2 veces que hice mucho dinero no estaba listo. Y no fue bueno para mí. Así que pueden encontrar en sus historias personales cuándo obtuvieron el don, porque no es
A esos les pasa que son héroes falsos, ¿no? Uno puede empezar a buscar dentro de su historia y ver cuando estas cosas llegaron antes de que uno estuviese listo y uno la arruinó, ¿sí? Entonces, cuando aparece el guardián y el combate, nos prueba a ver si estamos listos. Capaz es una persona, capaz es una situación, capaz es una parte más de la aventura que nos prepara. Y si uno sale airoso de esa prueba, cuando recibe el don ya está listo. ¿Sí? Entonces, aparece el guardián, nos prueba. Don Juan habla de los pinches tiranos. Los pinches tiranos. Decía que en la época de la conquista, los pinches tiranos eran pinches tiranos porque podían matarlos a los chamanes de México. Entonces esos eran pinches tiranos que merecían la pena. Uno que podía decidir sobre tu vida. Ahora uno dice, tiene pinches tiranitos, familiares, jefes, pinches tiranitos. No son de esos pinches tiranos que tenían los grandes guerreros de la antigüedad, ¿no? Pero bueno, los pinches tiranos de alguna manera son estos guardianes que nos prueban, ¿sí? Si uno no tiene, uno debería conseguirse un pinche tirano. Entonces, consigo el don, que es eso que me ayuda a solucionar. Esto puede ser todo un viaje terapéutico, esto puede ser todo un viaje de coaching, esto puede ser el viaje de una enfermedad, esto puede ser tiempo de magos. Digamos, gracias por esto. Esto puede ser la llegada hasta aquí, hasta el curso, desde que salieron de su casa y decidieron un día domingo no quedarse a dormir y venir a tomar la clase, ¿sí? Puede ser en un espacio de tiempo tan pequeñito como esto, o pensar toda mi vida en este ciclo. Como es una máquina vacía de pensamiento, yo la cargo con lo que necesito. Mi tema de salud, mi tema de trabajo, mi tema de vida, venir a este curso, el siguiente entrenamiento que quiero tomar, ¿sí? Todos pueden ser viajes del héroe. Si tengo el don, muchas veces la gente consigue el don y decide iniciar otro viaje, ¿no? Un poco la odisea de Ulises, ¿no? Que los dioses lo llevan a un viaje y a otro y a otro y a otro y recién puede volver cuando es muy viejo, ¿no? A veces los dioses, a veces uno mismo inicia viajes, 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 viajes y no termina de cerrar ciclos, ¿no? El diseño de sabiduría dice, ahora que tenés el don, inicia el camino de regreso. El camino de regreso tiene una prueba final y esta es como una trampa. Es una prueba final de compasión. En los cuentos se presenta así, cuando es dinero, el héroe consigue maravillosas riquezas y llena 100 camellos de oro, joyas, y vuelve y en el camino piensa las cosas que voy a hacer con este dinero. Inmediatamente todo ese oro se convierte en arena. Cuando llega a su ciudad solo tiene camellos cargados de arena. Si él hubiese pensado, con este dinero voy a hacer que fructifique mi comunidad, mi ciudad, mi país, hubiese llegado con el oro. La prueba de compasión. Errores de los héroes. Gilgamesh siempre le tenía mucho miedo a la muerte. Entonces consigue un maestro que le dice dónde está el agua de la vida. Entonces va con grandes esfuerzos, llega a la fuente de la vida y toma y vuelve. Y después ve morir a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, hasta que no queda nadie en el planeta más que él y no puede morir. Trae agua para todos. ¿No? Compasión. Tendría que haber hecho esto yo bueno, yo malo, para entender que capaz podía superar ese egoísmo.
Entonces, esa prueba de compasión hace que no solo sane a la persona, sino que sane alrededor de él. ¿Sí? Cuando teníamos más o menos unos 17, 18 años, se nos dio por hacernos esta pregunta que estaba en el frente de muchos templos, ¿no? La última sabiduría es responder la pregunta, ¿quién soy? Y a partir de ahí todo se hace más fácil, ¿vieron? En general nos pasamos la vida tratando de responder esa pregunta y muchas veces en nuestra intención permanente lo logramos. En los años 80 vino Robert Dilts y trajo un concepto que para nosotros fue muy importante. Él decía que la identidad no podía expresarse en todas las maneras que estábamos intencionando para responderla. Respondemos por nuestro sexo, respondemos por nuestro nombre, como si la identidad fuese alguna de estas cosas, nuestra profesión, nuestras predilecciones. Y en realidad no somos ninguna de todas estas cosas y somos mucho más que ellas. Entonces, Robert proponía que la forma de responder al quién soy, la más cercana para poder empezar a responder esa pregunta, era pensar en arquetipos, pensar en metáforas. Después, investigando otro tipo de materiales, aparece esta idea del concepto de arquetipo. Arquetipo es el primero en su género. Hay un arquetipo de silla. Entonces, todo lo que sea más o menos así, con 4 patas, 3 patas y respaldo, silla. Si esto es así, hay un arquetipo de perro, hay un arquetipo de tigre, hay un arquetipo de pino y hay un arquetipo de cada uno de nosotros. ¿Sí? Hay un Daniel originario, arquetípico, y algo en mí ya sabe quién es, ya sabe cómo es. Entonces, el desafío era encontrar los caminos para contactar con ese conocimiento. En el sufismo se habla de que no estamos aprendiendo aquí, sino recordando. Es aplicable al arquetipo. Estamos recordando quiénes somos. Bateson decía que si un modelo esencial, un concepto esencial, era verdadero en varias ciencias, en varios campos, simultáneamente, ese modelo esencial era más verdadero. Entonces yo pensaba, por ejemplo, en botánica. La semilla ya sabe cuál es la planta final. En su esencia, la semilla ya sabe cuál es el final de su viaje. Está inscripto en ella. Y también, entonces, tomando ese principio, nosotros conocemos nuestro arquetipo, recordamos nuestro arquetipo y nuestra semilla, nuestra simiente ya sabe cuál es nuestro yo máximo. Nuestro yo superior, como lo quieran nombrar. Nuestro arquetipo. Entonces yo pensaba, cuando me hago esta pregunta, que hay un arquetipo Daniel, que genera todo un campo de resonancias arquetípicas, de imágenes arquetípicas vinculadas a esa identidad. ¿Sí? Del cual el universo, la gente, los objetos, los libros, los videos, son metáforas, ¿sí? Y yo puedo ir por el mundo con mi radar, con mi chequeo ecológico, diciendo, esto es de mí, esto no es de mí. De hecho, lo están haciendo todo el tiempo. Lo que los invito es a ponerle conciencia a eso. ¿Por qué les gusta una persona y no otra? ¿Por qué les gusta un lugar y no otro? ¿Por qué les gusta un libro y no otro? ¿Por qué les gusta una comida y no otra? Entonces vamos por el mundo haciendo este chequeo. Esto sí, esto no. Esto sí, esto no. Ahora,
A veces fallaba este proceso. Entonces, hay algún tipo de interferencia que no me permite leer este sí, este no, o me los confunde. Entonces, porque hay creencias, porque hay paradigmas, porque hay mandatos, porque hay mapas que tengo, que me confunden a la hora de resonar. Y entonces, determinada cosa me conviene. ¿Recuerdan esa frase, habérsela dicha alguna vez? Está malo, pero me conviene. Listo, empezamos a meterle confusión al sistema. En cierto momento viene un contador a las entrevistas de coaching. Él decía que su diagnóstico era depresión. En realidad, yo no creo en la depresión, entonces me parecía que estaba muy triste. Y empezamos a charlar, y entonces mi fórmula para ese tipo de temas es: ¿qué es lo que te gusta? ¿Qué haces en la semana? Entonces le daba a la gente una agenda semana a la vista y le decía: marcame en la semana las cosas que te gustan, las cosas que haces que te gustan. Y luego de pensarlo bastante, no encontraba nada. No había nada en su semana que le gustara. Pero tu familia, no me llevo bien con ellos. Tu trabajo, no me gusta mi trabajo. Después de mucho pensar, logró encontrar que a veces, antes de llegar a su casa, se tomaba un café en el bar de la esquina. Y esos 15 minutos antes de llegar a su casa era el único placer que tenía a veces, porque ni siquiera se daba permiso para eso. Entonces empezamos a buscar su radar interno y empezar a enseñarle en las cosas mínimas. Vieron que uno sabe sí y no las cosas y las siente en el cuerpo, ¿sí? Piensen en algo que les gusta mucho. ¿Cómo les dice su cuerpo que sí? Relajación, apertura. Veían ayer o antes de ayer con Dani los movimientos al final del viaje somático siempre son de apertura, siempre son de relajación, siempre son hacia afuera. Y los de problemas son siempre contracción, cierre y hacia adentro. Así que no hay como errarle. Pienso en algo, pasa por mi mente y mi cuerpo no, sí. Así que este programa está instalado cuando nacen, ¿sí? Ya en el momento de nacimiento tienen ese programa instalado. Su cuerpo les va a decir que sí y no el resto de su vida. Lo que pasa en estas personas, como este contador que me venía a ver, lo confundieron durante tanto tiempo a su radar, se obligaron a hacer tantas cosas que no querían, que su radar ya no lee. Y no pueden confiar en ese mensaje. Así que el primer desafío para esta persona fue recuperar este radar. A ver, ¿tengo sed? ¿Sí o no? ¿Tengo hambre? ¿Sí o no? ¿Tengo ganas de continuar con esta charla? ¿Sí o no? ¿Sí? Puedo chequearlo en cada momento. Si es no, ahí se me desafía el coraje de empezar a respetar esa señal interna, aunque me convenga. Comillas y nunca me conviene. Creo que ya se han dado cuenta. Esas de que me conviene nunca convienen. Me entero después. En el comienzo la fascinación o alguna creencia, mandato, alguna de estas cosas me convence que me conviene, pero no. Después pago precio. Si dice que no, el cuerpo siempre tiene razón. En los 60 decíamos, el cuerpo tiene razón, siempre tiene razón. Y sigue siendo verdadero esto, no cambió nada. El cuerpo sigue teniendo razón. Si dice que no, es no. No, nunca. No hoy. Si yo cambié, si el entorno cambió, si las cosas cambiaron, quizás mañana sí, quizás dentro de una hora sí. Pero ahora no. ¿Sí? No tenemos mucho coraje para vivir de acuerdo a eso.
Y entonces vamos por la vida haciendo muchas cosas que no, pagando todos los precios de eso, ¿sí? Por mí, por el otro, por el que me importa, por el que necesita, por algún modelo de esos. Entonces aparecen estos confusores, los llamamos, ¿no? Estas nieblas que no me permiten leer la realidad. Entonces, ¿por qué toda esta charla? La gran ventaja de lo que están aprendiendo estos días, del trance, es que suspende esos filtros. Cuando las personas entran en estados meditativos o de trance, empiezan a suspender todos estos filtros. ¿Sí? Lo deben haber vivido cuando ustedes van a esos estados y lo deben haber percibido cuando invitan a alguien estos días a que esté en ese lugar. Uno está como más entregado, más liviano, más abierto a creer cosas que antes no creía, más abierto a no tener tantos mapas, más abiertos a la experiencia de lo que está ocurriendo. Esta es la maravilla de los trances. Este es el gran regalo que nos hace el trance. Que durante un rato todos estos confusores, todos estos bloqueos, todas estas nieblas, todas esas cosas descansan y uno está en contacto directo con lo que está ocurriendo. ¿Sí? Cuando esos elementos están presentes, aparecen esas 4 condiciones. Vivencia de vacío, vivencia de carencia, vivencia de daño o vivencias de que hay prohibiciones que no estoy pudiendo hacer. Todas estas cosas a veces uno las percibe como que vienen de afuera, ciertamente son siempre cosas internas que nos proponemos por estos confusores. ¿Sí? Entonces, Joseph Campbell habla de estas 3, carencia, daño y prohibición. Y dice que el héroe en las historias alrededor del mundo comienza su viaje por alguna de esas 3 cosas. Así que no está mal que existan, que sienta que me falta algo, que estoy en carencia. No está mal que sienta una sensación de que algo me daña, porque también me pone en marcha en mi viaje heroico. O que me prohíban cosas. En los cuentos es famoso esto, ¿no? Le dicen al príncipe o la princesa, no vayas al bosque porque ¿qué va a hacer la princesa y el príncipe a la mañana? Ir al bosque. Así que las prohibiciones nos encantan para ir a hacerlas. Los 3 motores, dice Campbell, para iniciar el viaje heroico son que algo me falte a mí, al héroe o a alguien importante para el héroe, la princesa, el rey, la reina, ¿sí? Que lo pone en viaje. Hay un daño, alguien se envenena, se muere, se lastima, se accidenta y eso pone al héroe en marcha. O no vayas, no hagas, no tomes, no hagas esa cosa. Entonces la prohibición lanza. Yo creo que en los años 50, cuando Campbell piensa esto, tenía mucho sentido. Traído a los 2000, al nuevo milenio, la gente tiene todo satisfecho en su vida, no hay daños, no siente que tenga nada que lo limite, que se le prohíba, tiene mucho dinero, familia, éxito, y sin embargo está en problemas. Entonces llegan a las entrevistas y el comentario es, a mí me dijeron que cuando yo tenía toda la plata, familia, iba a estar todo bien, y no está todo bien. Y entonces aparece este 4º ingrediente que no aparece en los modelos de Campbell, que es muy de esta época, de gente que tiene todo lo que necesita en los niveles básicos de Maslow, y aparece este otro nivel que es más espiritual, ¿no? Me siento vacío. Mi familia, mi dinero, mi fama, mi prestigio, pero está todo mal. No me da ganas, estoy triste. ¿Qué me pasa? A mí me dijeron que con estas cosas yo ya había llegado.
¿no? Entonces, el cuarto motor que pone en marcha al héroe es la sensación de vacío, que inicia. Estas son búsquedas más materiales. La cuarta es más una búsqueda espiritual que inicia el héroe, ¿no? Una búsqueda del alma. Esos elementos yo los llamo AD, agente desequilibrante evolucionador. Si no estuviésemos estos ingredientes, nos pasaríamos la vida mirando el televisor o tirado en una cama. Esta propuesta de Campbell a mí me resonó, quizás porque yo soy muy vago. Entonces, mi proyección en el mundo es que la gente, si no tiene un motor, podría vivir su vida en posición de descanso nomás. Hasta que algo no le da estado de necesidad, de deseo, podría quedarse en homeostasis permanente. Entonces, gracias a Dios tenemos estos agentes desequilibrantes. Mi amigo Segundo los llama los bondadosos mensajeros del caos. Si cuando uno está todo bien, vienen los bondadosos mensajeros del caos y nos patean todo. Y uno entonces ahí siente la necesidad de moverse y es maravilloso porque uno inicia el camino que tiene que hacer. Así que cuando aparecen estos bondadosos mensajeros del caos en nuestra vida y nos presentan algún mensaje de impulso para la acción, deberíamos tener una actitud de bienvenida. En general nos enojamos, nos asustamos, nos preocupamos, nos conflictuamos, no sé, todas estas cosas, porque llegan estos bondadosos mensajeros del caos, en lugar de darles la bienvenida, ¿no? El maravilloso arte de darle la bienvenida a estos agentes desequilibrantes, ¿no? Decir, bien, llegó, a ver, ¿dónde va? Seguramente me va a ayudar a estar viendo más partes de mí. Aparecen porque no me vi completamente todavía. Y algo en estas necesidades, quiero tal cosa. ¿Por qué quiero tal cosa? Porque hay una parte de mí que todavía no está completa. Y a veces elijo cosas que son solo metafóricas de eso que necesito. Pero es ya un buen indicador de la dirección. Fernando les decía que hace unos años comenzamos a investigar esto de que nuestra conciencia es un campo y que ese campo de representación de nuestros pensamientos tiene un campo de lo favorable, de lo que nos gusta, de lo que funciona, de lo que es en nuestro modelo del mundo el sí, y un campo de lo que no funciona, es un problema, son dificultades, son desafíos, que es nuestro campo del no. Entonces, estos dos campos, para la mayoría de las personas, Fernando les mostraba que están polarizados, para que sea fácilmente accesible la toma de decisiones. Piensen si cada vez que tienen que tomar una decisión, si eso es bueno o malo para ustedes, no estuviese codificado a alta velocidad. ¿Sí? Las dificultades que tendrían en su vida cotidiana de tener que pensar, a ver, voy a tomar este tema, lo voy a sentir, si me gusta, a ver cómo es que me gusta. Simplemente vemos algo, estamos inmersos en una situación y algo nos dice que sí o que no, que es favorable o desfavorable. Entonces, ¿eso por qué? Nuestra conciencia está codificado, si aparece en un lugar ya saben que no, si aparece en otro lugar ya sabe que sí, si tiene una voz sí, si tiene otra voz no. Hay un montón de codificaciones y también de sensaciones físicas. Está este ejercicio que les contaba Fernando de transformación. Y tenemos una variante más metafórica,
utilizada dentro de lo que llamamos los juegos Tachyon, que habla de nuestros boicoteadores y de nuestros mentores. Un autor que me gusta mucho de trabajo con cuentos, Brassiers, dice que nuestras intenciones de objetivos, de logros, cuanto más interesantes, cuanto más nos entusiasmas, más suscitan, más desafían a nuestros boicoteadores que aparecen con la intención de protegernos. ¿Sí? ¿Les pasa esto de que cuanto más desafiante y más interesante y más importante es el proyecto, la actividad, es como si estos boicoteadores se ensañaran mucho más que cuando no es muy importante? ¿Sí? Entonces, los boicoteadores en general se presentan. Donde Fernando les explicaba que hay una voz del no, y yo les señalo de este lado porque yo la tengo ahí, mi voz del no, y se presentan como un personaje, porque vamos a estar trabajando personajes, el segundo nivel de las metáforas. Podría ser un animal que habla, ¿sí?, como personaje, o puede ser un personaje de cuentos de hadas, de películas, de cómics, ¿no? Vamos a necesitar una representación de nuestro boicoteador con la voz boicoteadora. ¿Sí? Tienen recomendación siempre puntual en este paso: no valen familiares. Así que borro, dibujo animado, la bruja, el duende, el gnomo, el hechicero, el lobo, no importa qué. Explicación, si es necesaria, no con familiares, porque viene con toda una constelación de emociones, ideas, pensamientos que lo hace mucho más lento. Entonces, decimos también esto. Es una propuesta de una frase vinculada a Einstein. La frase dice: no se puede hacer un cambio en el mismo nivel lógico que generó la situación conflictiva, la situación problemática. En general, nos empantanamos, nos complicamos con nuestro hemisferio izquierdo y con nuestra charla mental. Así que no importa cuánto nos charlemos a nosotros, cuánto pensemos, en general, cuando nos llega la gente a las entrevistas, a los consultorios, como coachee o como terapeuta, paciente, cuando llega alguien allí, llega con esa construcción y no lo ha podido resolver con esas construcciones. Así que más de eso simplemente sostiene el problema. ¿Cuál sería un nivel lógico diferente del que crea el problema? El nivel lógico que soluciona es el metafórico. En general, si podemos usar lo hemisférico, el problema se construye con hemisferio izquierdo, se resuelve con problema derecho, o se dinamiza, por lo menos con el hemisferio derecho. Por eso usamos metáforas y no usamos personas reales. Las personas reales van a estar en la lógica de la comprensión de los elementos de hemisferio izquierdo, y una metáfora inmediatamente nos cambia de campo hacia un nivel diferente de pensamiento. Vamos a tener nuestro boicoteador con su voz, lo vamos a pasar, como les enseñó Fernando, del otro lado, y en la medida que pasan las representaciones, lo que hemos visto en los años de práctica es que las imágenes cambian de representación. Entonces aquí es la bruja, el hechicero, pero a medida que lo voy corriendo hacia mi campo favorable, en el campo favorable se transforma en los otros arquetipos de los cuentos, ¿sí? El hada, el mago, el guerrero, el sabio,
el ángel. Así que ni siquiera necesito decidirlos, con solo cambiar el campo de energía, cuando lo pienso del otro lado, las representaciones son otras.